Hola a todos. Una vez vistos los tipos de variables más básicos, pasamos a ver cómo interactúan entre ellos. Para esto, disponemos de los operadores básicos matemáticos que son los que vemos en pantalla: suma, resta, multiplicación y división. El funcionamiento de los operadores es de sobra conocido y su aplicación a los números enteros debería ser algo bastante obvio. Así pues, vamos a ponerlo en práctica. Para sumarlo podemos hacerlo de dos maneras. Por un lado, asignando valores a variables e imprimiendo esa suma con las propias variables, o directamente haciendo un print, imprimiendo la pantalla, imprimiendo el resultado de la propia suma o resta de valores. Vamos a hacerlo de esta segunda manera y luego lo haremos de la primera. Así pues, para sumar dos números, haríamos un print y sumaríamos 5 más 2, por ejemplo. El resultado nos daría 7. Si lo hiciéramos una resta, sería el mismo caso, nos daría 3. Si por el contrario quisiéramos multiplicarlo, con el asterisco nos lo multiplicaría. Y si quisiéramos dividirlo, nos sacaría en este caso un número decimal, porque no es una división entera. Vale, ¿por qué hemos hecho una división que no sea entera? Precisamente nos sirve para ilustrar el caso. Todo lo que nos ha devuelto aquí son números enteros, excepto este, que es decimal. Aunque esté dividiendo números enteros, el resultado puede ser un decimal. Esto es una prueba del tipado del que hablábamos antes. Hay otros lenguajes que quizás simplemente hubiera dado 2. La parte decimal la hubiera obviado totalmente. En el tema de Python no le importa y lo transforma sin ningún problema. Como hemos dicho antes, podemos hacerlo de dos maneras, o bien pasando los valores literalmente, como hemos hecho hasta ahora con el print, o hacerlo a través de variables. Para hacerlo con variables es muy sencillo. Declaramos dos variables, le damos valor, hacemos que la suma sea la suma de ellas dos y se asigne a una tercera variable, que va a ser la que imprimamos por pantalla. Podríamos haberlo hecho de varias maneras. Podríamos haber hecho que c fuera la suma de 2 y 6, en lugar de utilizar variables, utilizar directamente los valores. El resultado es exactamente lo mismo. Incluso podríamos haber hecho que la propia operación fuese sobre una variable, es decir, multiplicar una variable con un valor por un número. Por ejemplo, si yo tuviese 12 en la A y quisiese que c fuese la A por 3 y esto imprimiese c por pantalla, sería exactamente lo mismo, daría 36 sin ningún tipo de problema. Él entiende que A vale 12 en este momento y que tiene que multiplicarlo por 3. Este 3 podría haber sido una variable que valiese 3, no le importa. Tanto si se multiplica por valor o por la propia variable, Python responde de la misma manera.